El estado de Jalisco ha dejado de ser un territorio de leyes para convertirse en un matadero de acero y fuego donde la justicia se ha evaporado bajo el humo negro de los narcobloqueos más violentos de la década. La caída de Nemesio Ceguera Cervantes, el hombre que durante años fue el eje central del terror en el occidente del país, no trajo la paz esperada, sino que funcionó como el detonante de una respuesta criminal de una magnitud apocalíptica que ha colapsado por completo el municipio de Tapalpa y sus arterias viales este 23 de febrero. La ofensiva no fue una serie de ataques aislados, sino un plan de aniquilación sistemática diseñado para vengar la muerte de su máximo líder mediante la destrucción total de cualquier presencia militar en la zona montañosa. Todo comenzó en las primeras horas de la madrugada, cuando el rugido de los motores diésel de alta potencia, modificados con turbocompresores industriales para arrastrar toneladas de blindaje artesanal, anunció la movilización de una flota de vehículos que superaba en número y equipamiento a las patrullas preventivas del ejército mexicano. Los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, operando con una frialdad absoluta y una coordinación de guerrilla urbana profesional, establecieron un cerco táctico inquebrantable que ha dejado un mensaje aterrador grabado en el asfalto. En esta ratonera de fuego no hubo sobrevivientes. La geografía accidentada de Tapalpa, conocida por sus densos bosques de pino y sus carreteras sinuosas que bordean barrancos de más de 200 metros de profundidad, fue utilizada por los delincuentes como el escenario perfecto para una emboscada de aniquilamiento total. Mientras un convoy del ejército, compuesto por 4 unidades ligeras y 2 vehículos blindados tipo Sandcat, intentaba realizar un patrullaje de reconocimiento para mantener el control tras la noticia del abatimiento del líder, se encontró de pronto con un muro infranqueable de camiones de carga y autobuses de pasajeros que fueron atravesados en puntos estratégicos y prendidos fuego de inmediato, utilizando acelerantes químicos y granadas térmicas de alta intensidad. Estos narcobloqueos no solo servían para detener el avance físico del convoy, sino para crear cortinas de humo espeso que anularon por completo la visibilidad de las cámaras térmicas de los drones y dificultaron la navegación de los helicópteros de apoyo que intentaban aproximarse desde la base más cercana situada a más de 100 kilómetros de distancia. El aislamiento fue total y quirúrgico. Los soldados se vieron atrapados en un tramo de carretera de apenas 500 metros de largo, con el cerro escarpado a un lado y el precipicio al otro, mientras desde las sombras de la maleza comenzaban a emerger las siluetas de los imponentes monstruos blindados. Estas bestias de acero, camionetas de tonelaje pesado reforzadas con placas de metal de más de 1,5 pulgadas de grosor, con cristales antibalas de 4 pulgadas y equipadas con torretas giratorias para ametralladoras de alto calibre, avanzaban lentamente cerrando el círculo de muerte. El estruendo de las ametralladoras de calibre .50 perforando el blindaje de las unidades oficiales fue constante, un martilleo rítmico que anunciaba el fin de cualquier esperanza. Los proyectiles antimaterial atravesaban los motores de los vehículos militares como si fueran de papel, dejando a las tropas sin movilidad y sin cobertura efectiva. Los habitantes de las comunidades rurales cercanas se refugiaron bajo sus camas, escuchando el eco ensordecedor de las ráfagas de armas largas y las explosiones de granadas de 40 milímetros que iluminaban la oscuridad de la sierra con destellos anaranjados y rojizos. No hubo posibilidad de negociación ni de repliegue táctico. Los sicarios, superando en una proporción de 10-1 a los elementos militares, disparaban desde sus posiciones fortificadas con una hazaña que solo la sed de venganza y el odio acumulado pueden explicar. Cada segundo que pasaba, el cerco se volvía más estrecho, más letal y más asfixiante. La táctica de guerrilla urbana empleada por el cártel incluyó el uso de francotiradores apostados en las partes altas de los riscos, equipados con rifles de precisión calibre 7.60 y 2 milímetros, quienes inutilizaron los sistemas de iluminación de las unidades militares y eliminaron a los operarios de las transmisiones de radio en los primeros segundos del asalto masivo. La desesperación crecía entre las tropas al verse completamente rodeadas, sin municiones suficientes para sostener un combate de tal magnitud que se extendía por más de 3 horas, y con sus comunicaciones bloqueadas por potentes inhibidores de señal portátiles que anularon cualquier frecuencia de emergencia. El relato describe un escenario apocalíptico donde el humo de los vehículos quemados oscurecía la zona y dificultaba la visibilidad de los soldados, quienes, en un acto de valentía extrema, intentaban devolver el fuego hacia las ráfagas que brotaban de la oscuridad absoluta del bosque.
La respuesta criminal fue desproporcionada y tecnificada. Los delincuentes no buscaban que el ejército se retirara, buscaban borrar su existencia del mapa. Utilizaron camiones cisterna robados para crear barricadas inflamables que quemaban el oxígeno disponible en la cañada, provocando que los soldados sufrieran de asfixia antes de ser alcanzados por las balas. Los monstruos blindados del cártel, pintados con patrones de camuflaje digital y las siglas de la organización en blanco, se movían con una impunidad que solo se logra cuando el terreno ha sido dominado por años de ocupación delictiva. El estruendo de los fusiles de asalto calibre 7.60 y 2 y 5.56 milímetros resonaba por toda la sierra de Tapalpa, convirtiendo el idílico paisaje boscoso en una carnicería a cielo abierto llena de restos metálicos y uniformes ensangrentados. La resistencia militar comenzó a debilitarse cuando las últimas reservas de cartuchos útiles se agotaron bajo la presión constante de las ametralladoras pesadas montadas en las cajas reforzadas de las trocas del cártel. Los sicarios avanzaban implacablemente, cerrando el círculo de fuego a bordo de sus monstruos que ignoraban los impactos de los fusiles oficiales. La narrativa de los testigos civiles es desgarradora. Relatan cómo el aire se volvió irrespirable y cómo el suelo vibraba con cada explosión de granada de fragmentación. El caos se apoderó de la región mientras el sol se ocultaba por completo, dejando que las llamas de los autobuses incendiados fueran la única y macabra fuente de luz en un campo de batalla lleno de escombros. Trágicamente, la narrativa culmina con la destrucción total del convoy militar, atrapado en esta letal ratonera de fuego y acero. No hubo refuerzos que pudieran atravesar los narcobloqueos situados a 10, 20 y 30 kilómetros de distancia en todas las rutas de acceso posibles, desde Sayula hasta la zona metropolitana de Guadalajara. El ejército mexicano sufrió una derrota catastrófica en este punto ciego de Jalisco, donde la capacidad de fuego del crimen organizado se impuso sobre la disciplina táctica de una patrulla aislada y desamparada. Suscríbete si te gusta el video. El título de este relato subraya con una crudeza necesaria que no hubo sobrevivientes entre los elementos del ejército que enfrentaron esta feroz emboscada. Cada hombre asignado a ese convoy encontró su final en las montañas de Tapalpa, defendiendo una posición que había sido sentenciada desde el primer disparo de la madrugada. Este oscuro capítulo deja a Jalisco colapsado, con las principales vías de comunicación convertidas en cementerios de chatarra humeante y sumido en un terror que tardará décadas en disiparse, demostrando la violenta capacidad de reacción de los criminales ante la pérdida de su liderazgo. La caída del Mencho ha provocado una herida que el cártel ha decidido cerrar con la sangre de los uniformados, enviando un mensaje directo al gobierno federal sobre quién ostenta el poder real en las brechas. La infraestructura vial de la zona quedó devastada, con puentes bloqueados por toneladas de acero retorcido y el asfalto derretido por el calor extremo de los vehículos quemados durante horas. Las autoridades tardaron más de 8 horas en poder ingresar a la zona cero del ataque, encontrando un escenario que parecía sacado de una guerra de guerrillas internacional. Los restos de los blindados oficiales estaban volcados y perforados de lado a lado por munición antimaterial de calibre 50, evidencia clara de que el grupo criminal utilizó fusiles Barrett con proyectiles perforantes para asegurar la destrucción total de los motores y el personal. El silencio que siguió al cese de las ráfagas fue todavía más aterrador para los pobladores, un silencio cargado de pólvora y muerte que confirmaba que el orden social se había quebrado por completo. Jalisco se encuentra hoy en un estado de parálisis total, con comercios cerrados, escuelas suspendidas y el transporte público cancelado en todas las rutas que conducen hacia el sur y la sierra. La magnitud de la emboscada ha obligado a un despliegue masivo de miles de fuerzas federales hacia la región, pero el daño ya está hecho, y la sensación de impunidad ha sido entregada con una eficiencia sangrienta. La venganza del cártel Jalisco Nueva Generación ha transformado a Tapalpa, un sitio antes pacífico y turístico, en un símbolo de la resistencia criminal y de la vulnerabilidad de las patrullas en terrenos controlados por el narcotráfico. La pérdida de los elementos militares representa un luto nacional profundo y una llamada de alerta máxima sobre la evolución táctica de los grupos delictivos que ahora operan con jerarquías y armamento de ejércitos irregulares. Los monstruos blindados son ahora la imagen viva del terror en las brechas de Jalisco, unidades que cuentan con blindajes que resisten incluso granadas de mano y ráfagas sostenidas. El vacío de poder tras la muerte del Mencho ha sido llenado por la furia de sus sicarios, quienes han demostrado que pueden sitiar municipios enteros y neutralizar columnas militares en cuestión de minutos.
El despliegue de los criminales incluyó el uso de explosivos plásticos tipo C, 4 colocados bajo el asfalto y activados por control remoto, creando cráteres de más de 3 metros de diámetro, que impedían cualquier maniobra de evasión para los vehículos ligeros. La precisión de los narcobloqueos sugiere una labor de inteligencia previa detallada, monitoreando las rutinas de los soldados durante semanas para elegir el momento de mayor vulnerabilidad. Cada autobús incendiado fue colocado en el ángulo exacto para bloquear la visibilidad de los tiradores militares y proteger el avance de los monstruos del cártel. Los soldados murieron aislados, escuchando los gritos de sus compañeros por el radio, sin poder hacer nada para ayudarlos. La desesperación de las tropas se siente en cada descripción de los hechos, como oficiales intentando coordinar una defensa perimetral con cargadores vacíos mientras los blindados enemigos se acercaban disparando ráfagas cruzadas que no dejaban espacio para la vida. El humo negro que hoy cubre Tapalpa es el sudario de un convoy que cumplió con su deber hasta el último aliento, pero que fue superado por una horda que no conoce límites en su brutalidad. Los habitantes de Jalisco ahora miran con desconfianza cualquier sombra en la carretera, sabiendo que la diferencia entre la vida y la muerte es solo el capricho de un sicario con una ametralladora pesada. El colapso del Estado es real y se manifiesta en la ausencia de patrullas civiles y en el repliegue de las fuerzas policiales locales, que se vieron rebasadas desde los primeros minutos del conflicto. La capacidad de reacción del cártel ha sido quirúrgica, eliminando cualquier rastro de esperanza para los familiares de los soldados que ahora reciben noticias de una carnicería sin precedentes. Jalisco está herido por la metralla de una organización que prefiere incendiar el mundo antes que ceder su imperio criminal. Las ráfagas constantes y el lanzamiento de explosivos contra los uniformados describen una escena que ningún oficial querría presenciar ni en sus peores pesadillas. El círculo de fuego se cerró sobre ellos con una precisión matemática, asfixiando cualquier intento de salida. El impacto de este evento se sentirá por años, recordándonos la fragilidad de la paz en las regiones donde el cártel ha echado raíces. El 23 de febrero será recordado como el día en que la luz de la justicia se apagó bajo el fuego de los narcobloqueos. Un día en que Jalisco colapsó por completo frente a la mirada impotente de una nación que exige respuestas. Los narcobloqueos incendiarios son la firma de una organización que no respeta ni la vida propia ni la ajena. El relato concluye con la confirmación de la destrucción total. Un silencio sepulcral, que solo es interrumpido por el viento de la sierra que sopla sobre las cenizas de lo que alguna vez fue un convoy militar orgulloso. Aportando más detalles técnicos sobre el enfrentamiento, se sabe que los sicarios utilizaron drones comerciales de alta gama modificados para soltar granadas de fragmentación desde una altura de 100 metros, lo que obligó a los soldados a buscar cobertura bajo sus propios vehículos, exponiéndolos al fuego de los francotiradores que esperaban exactamente ese movimiento. La temperatura dentro de los Sandcats militares alcanzó los 50 grados Celsius debido al incendio de los autobuses cercanos, provocando que los sistemas electrónicos de puntería fallaran y dejando a los elementos combatiendo con miras de hierro bajo una lluvia de esquirlas. El nivel de organización fue tal que el cártel instaló repetidoras de radio portátiles en las copas de los árboles más altos para garantizar que sus órdenes llegaran a todas las células involucradas en el cerco, mientras que las señales militares eran sofocadas por interferencia electrónica activa. Los monstruos blindados no solo servían como plataformas de disparo, sino como arietes que golpeaban las unidades oficiales hasta sacarlas del camino o volcarlas hacia el barranco. Los testimonios indican que los delincuentes portaban equipo táctico de nivel 4, incluyendo cascos de Kevlar y visores de visión nocturna de tercera generación, lo que les dio una ventaja decisiva durante las primeras horas de oscuridad total antes de que comenzaran los incendios. La logística del cártel permitió que sus sicarios fueran relevados cada 2 horas por personal fresco que llegaba por brechas secundarias, mientras que los 80 elementos del ejército tenían que racionar su agua y sus fuerzas bajo un asedio ininterrumpido. El uso de ametralladoras Browning Mandos montadas en pedestales hidráulicos permitió a los atacantes mantener un fuego de supresión que impedía que cualquier soldado asomara la cabeza para intentar un disparo de precisión. Además, se detectó el uso de lanzacohetes tipo RPG-7 de fabricación extranjera, los cuales fueron utilizados para perforar el blindaje superior de los vehículos de transporte de tropas, causando bajas instantáneas y pánico en el núcleo del convoy.
El asfalto de la carretera hacia Tapalpa quedó sembrado con más de 15.000 casquillos percutidos de distintos calibres, desde 5.50 y 6 hasta .50, dibujando el mapa de una resistencia que se desvaneció metro a metro. Los sicarios, al finalizar el ataque, no se retiraron de inmediato. Procedieron a realizar una revisión de la zona para asegurar que no quedara ningún rastro de vida, ejecutando a los heridos que aún daban señales de movimiento entre los hierros retorcidos. Esta falta de piedad es lo que define la nueva era de violencia en Jalisco tras la captura del Mencho. El colapso del Estado no es solo operativo, es psicológico. La población ha visto cómo su ejército fue aniquilado en su propio territorio, sin que llegara una sola aeronave a rescatarlos a tiempo. La coordinación de los narcobloqueos incluyó el uso de ponchallantas industriales fabricados con varilla corrugada de media pulgada, los cuales fueron esparcidos por kilómetros para inutilizar cualquier vehículo civil que intentara acercarse o escapar de la zona de conflicto. Los autobuses de pasajeros que fueron quemados estaban llenos de víveres y suministros que el cártel había robado previamente, asegurando que el fuego durara horas y que el calor fuera suficiente para derretir incluso las defensas de concreto de la carretera. El escenario en la Sierra de Tapalpa es el de una nación en guerra consigo misma, donde el enemigo no tiene rostro pero sí una potencia de fuego aterradora. Las familias de los desaparecidos en este enfrentamiento claman por justicia, mientras que el alto mando militar se enfrenta a la realidad de que sus protocolos de reacción han sido superados por la velocidad del crimen organizado. Los narcobloqueos incendiarios son ahora más que simples obstáculos. Son herramientas de guerra psicológica destinadas a demostrar que el cártel controla el tiempo y el espacio en Jalisco. La carnicería de Tapalpa es la prueba de que la estructura criminal sigue viva y sedienta de venganza, dispuesta a sacrificar todo para mantener su hegemonía. El humo que sale de las montañas es un recordatorio de que la paz es un sueño lejano mientras las brechas sigan perteneciendo a los monstruos de acero. La noche del 23 de febrero fue el clímax de una tragedia que se venía gestando desde el primer operativo contra la cúpula del cártel. Los soldados que cayeron en cumplimiento de su deber lo hicieron en las condiciones más adversas imaginables, peleando contra una sombra que tenía 1000 ojos y 1000 armas. El vacío que dejan estos héroes de la patria no se llenará con discursos, sino con la amarga realidad de un Estado que ha sido secuestrado por la violencia. Jalisco colapsado es el resumen de una jornada donde la impunidad ganó la batalla y el fuego borró las huellas de los valientes. La falta de sobrevivientes es el sello de una orden de exterminio que se cumplió con una precisión espantosa, dejando a las familias en una espera eterna por un regreso que ya es imposible. La montaña de Tapalpa guarda ahora el secreto de los últimos minutos de una patrulla que fue enviada al sacrificio, víctima de una maquinaria de muerte que no se detendrá ante nada. El relato de los hechos es una advertencia para el futuro. Si no se cambia la estrategia, las carreteras de México seguirán siendo el escenario de narcobloqueos donde la esperanza muere entre ráfagas de calibre .50. Jalisco sigue bajo el asedio del miedo, esperando que algún día el humo se disipe y la ley vuelva a imperar en sus caminos. Pero por ahora, solo queda el recuerdo de una fatídica jornada donde el acero artesanal venció a la disciplina y el fuego se tragó la vida de quienes juraron protegernos. La capacidad de los delincuentes para sitiar una región entera demuestra que la guerra ha evolucionado a un nivel donde los límites entre el narco y la insurgencia han desaparecido por completo. Tapalpa es hoy una herida abierta en el corazón de México, una herida que sangra por cada uno de los elementos militares que no pudieron salir de la ratonera de fuego. El 23 de febrero quedará marcado como el día en que la sombra del Mencho se volvió más larga y oscura que nunca, cobrándose una factura impagable en vidas y en dignidad nacional. Suscríbete si te gustó el video.